para que lo que conversemos, porque ahorita nos pasó con Álvaro, que Álvaro estaba diciendo todo lo que no tenía escrito en el trabajo era lo que él iba a hacer y eso no lo tenía escrito y quedó grabado. Perdón, Entonces, profe. David, por favor, pide agua. A ver, cierre la llave, por favor. A ver, cierre la llave. Ya, ya. Profe, qué pena. Tengo, otra. tengo un hijo con discapacidad. Ay, Él es- ¿verdad? sí, señor. Ajá, él tiene retardo mental, Ajá. entonces me toca estar bien pendiente de él. Sí, señor. Ay, qué lástima que no hubiésemos hablado antes de eso y hubiésemos hecho un trabajo sobre la temática, porque una de mis formaciones es educación especial. Sí, sí, qué chévere, Sí, profe. yo soy licenciado, yo tengo varias carreras de pregrado y una de ellas es licenciatura en educación especial para trabajar con niños en dificultad de aprendizaje. De eso trabajé bastante tiempo, pero después le echo el cuento porque se nos va Ajá, la listo. cuestión. Pero de repente por allí escribimos hasta un artículo con el caso de tu hijo, qué podemos hacer, qué estrategias le podemos aplicar y lo hacemos tipo artículo que ustedes tienen que publicar, ¿vale? Ay, gracias, profe. Cuánto le agradezco. Sí, luego conversamos de eso. Vamos a meternos aquí a la tesis. ¿Estás viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Ajá. Ok. Lo que escriba yo lo escribo aquí y luego claro, usted va escribiendo y tomando nota, pero yo las cosas las dejo aquí y luego le envío este documento. Sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Bueno, entonces tú tienes competencias lectoras en los estudiantes de educación básica y media, una visión desde la transposición didáctica de los docentes. Eso es lo que tiene. Allí Sí, señor. tenemos dos grandes temas que están bien planteados. La transposición didáctica y competencia lectora. Eso está claro. Sí, señor. El título lo vamos a ir poco a poco organizando. Yo pienso que debería... ¿Por qué te centraste en educación básica y media, en dos niveles? Profe, porque me ubiqué porque ese es mi campo de trabajo. O sea, yo Ah, trabajo con estudiantes de grado 10 y 11 ah, en el área del lenguaje. claro, pero eso es media. ¿Y por qué básica? ¿También trabajas con básica? Y coordino también el pileo institucional. Yo soy coordinadora del proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad. Entonces, pues por eso pensé en trabajar pues con el grupo de estudiantes, digamos, Es, que se aplica al proyecto. es una... Sin embargo, si usted lo ve muy amplio, pues yo diría que se lo podría dejar para la media. No, es que podemos incluso decir la transposición didáctica y las competencias lectoras en la institución educativa completa. O sea, podemos mencionar una institución educativa en primaria, básica, secundaria, media, en todo, porque es que usted no va a aplicar nada. Bueno, profe, primera pregunta. Esa fue una de las cosas que nos corrigieron, que no tendríamos que mencionar el nombre de la institución. Entonces yo quiero que usted me aclare esa parte. Ya va. Si vamos a hacer un proyecto dirigido a un municipio, tenemos que mencionar el contexto del municipio. Si vamos a Sí, señor. elaborar un proyecto para un país, tenemos que mencionar el contexto país. Si lo vamos para un corregimiento, tenemos que mencionar el contexto corregimiento. Yo no me voy a embarcar en que hagamos un trabajo para un municipio completo, porque usted tendría que ir a tomar muestras en cada una de las escuelas de ese municipio. Aló, ¿Me escucha? aló, ¿Me escucha? aló, profe, Yo lo estoy escuchando bien, profe, yo lo escucho bien, yo lo aló. escucho bien. Wow, se fue la señal, pero aquí no es. Sí. Sí, ya, fue un momentico que se fue. De pronto es que como acá está lloviendo y están cayendo Ah, rayos. seguro, sí, porque yo aquí la escuchaba a usted muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿qué te decía? Nos vamos a centrar en la institución educativa donde tú trabajas. Sí, señor. Por lo tanto, ese va a ser su contexto de estudio. No va a ser el municipio, no va a ser el país, no va a ser el departamento. Porque cuando te dijeron educación básica y media, las competencias lectoras es porque seguro pensaron en que hicieras un trabajo para un municipio completo. Claro.
Entonces, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar en el contexto. De todas maneras, eso no, poco a poco lo vamos dilucidando. En el planteamiento del problema sí no vamos a mencionar la escuela como tal, sino vamos a hablar de un problema que existe en el país a nivel general, que ya usted casi lo tiene. Ahorita nos vamos allí. Sí, señor. Bueno, por ahora vamos a dejar la transposición didáctica y las competencias lectoras, entonces, en la institución educativa. ¿Cómo se llama? Nuestra Señora de Belén. Ok. Ajá, ¿verdad? En la institución educativa Nuestra Señora de Belén. Institución educativa Nuestra Señora de Belén. Por ahora lo dejamos así. Después vemos cómo lo cambiamos. A lo mejor después le quitamos Nuestra Señora de Belén y colocamos la transposición didáctica y las competencias lectoras en educación primaria, secundaria, media, pero es muy largo. Hay que ver cómo lo hacemos. Sí, señor. ¿Por qué no podemos, desde una visión desde los docentes? Porque la transposición didáctica la hace el docente. Está sobreentendido. Y tú tenías por allí un objetivo abajo específico, que yo me lo traje para acá, que dice analizar la visión que tienen los docentes sobre la transposición didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. No, tú no vas a trabajar lectura y escritura. Vamos a trabajar es competencias lectoras. Sí, señor. La lectura es una cosa y la escritura es otra. Dentro de la lectura vamos a abordar competencias lectoras. Señor. Bien, entonces nos queda ese título tentativo por allí. Vámonos al planteamiento del problema. Aquí tenemos, esto no lo vamos a tocar todavía. Yo les mandé el esquema ya de trabajo esta mañana, el que van a utilizar, ¿lo viste? Sí, señor. Hagan lo siguiente, Marta. Tomes ese esquema y sobre ese esquema monta lo tuyo, porque ahí está todo. Ahí está organizado, tiene la organización, tiene incluso para la metodología, vamos a seguir ese mismo esquema. Claro, usted va a tener su propio método, sus propias muestras, su propia población, etc. Pero utilice ese mismo esquema para que ahorres tiempo, porque ya tienes el esquema montado y ese esquema tiene a 1.27 la sangría, o sea, el esquema está montado. Lo que es Sí, quitar señor. y poner, quitar y poner. Bien. Bueno. Todo esto azul que tienes en el planteamiento, en la introducción, aquí te copié, esto le va a servir para el estado ideal del problema. Esto le sirve para el estado ideal. ¿Entiendes? Porque aquí no está hablando lo que es un lector competente, por qué la importancia de la comprensión lectora, etcétera, etcétera. Veamos aquí una cosa importante con este párrafo. Si yo lo acomodo, le coloco la sangría de 1.27, aquí tenemos, le doy a 1,5, lo tienes, y la primera línea 1.27, fíjese que mi computador la da, mire cómo queda, ¿ve? Y allí ya tiene la norma UPER. Ah, ok. Ajá. Pero fíjese que este párrafo tiene 1, 2, 3, 4 y casi 4 y un poquito. Y este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, pero no es un párrafo porque no tiene oraciones. Un párrafo tiene que estar dividido en oraciones. Recuérdese que eso es materia de educación primaria, que uno ve en educación primaria que un párrafo se divide en oraciones. Entonces, cada párrafo debe tener, yo aquí se lo coloqué, los párrafos van de 5 a 10 líneas y cada párrafo tiene al menos 2 oraciones, porque si no, Sí, no es sí. párrafo, y si no, no es párrafo. Ya, no se preocupe, tranquilo. Ya. Bien, eso en cuanto a los párrafos. Entonces, todo esto que tiene azulito, ya te lo marqué aquí, te sirve para el estado ideal del problema. Luego trabajamos la introducción. Eso luego. Luego, todo esto que tienes aquí en azul en el planteamiento del problema, le sirve para completar el estado ideal del problema. ¿Sí? Esto es el estado. Aquí le coloqué estado ideal del problema, pero debe sustentarlo con autores de los últimos 5 años. ¿Listo? Y ya sabes cómo tiene que arreglar los párrafos. Ahora nos dice aquí, en Colombia, el problema de la competencia lectora. Fíjese que aquí ya tienes tú
el problema como tal. Señor. Ah, no me ataque la luz, David. Yo no miro. Ujú. Todo esto es el problema, pero tienes que arreglarlo que tenga hilo conductor porque no tiene ni coherencia ni hilo conductor. ¿Sí? Todo esto se lo voy a poner en rojito y ese es el problema. Ahí tienes el problema, lo que hay es que darle contexto, darle sentido, incluso mencionar en términos generales puede mencionar la institución educativa o las instituciones educativas del municipio, porque aquí tienes, aquí ya le voy a colocar, esto es el estado real del problema. Lo que está en rojo, ¿no? Ajá, estado real. Y lo azul le sirve para el estado ideal. Usted sabe que un problema tiene el estado ideal, que es lo bueno, lo bonito de la cosa, y un estado real, que son las causas, de dónde se deriva el problema. Entonces tiene que revisar todo esto, darle coherencia y contexto para que le quede bien escrito, ¿vale? Sí, señor. Y luego, Profe, es que yo lo tenía así, sino que me lo corrigieron, fue. Lo del nombre me lo corrigieron. Y pero, lo del contexto y todo eso también me lo corrigieron. Por eso fue pero, que claro, lo cambié. porque estaban pensando, por eso es que yo siempre le digo a los estudiantes cuando les doy asignaturas, les digo, dejen eso así, que el tutor es el que le va a acomodar. Dejen eso así, que el tutor les acomoda. Sí, señor. Ajá. Porque si nos deja, en este caso, si dejamos sin contexto, nos queda vacío el problema. Nos queda totalmente vacío por el tipo de tema que es comprensión lectora. Entonces le incorporas el contexto, le incorporas las normas AP y luego vienes a la pregunta de investigación. Vamos a hacer el objetivo general y la pregunta de investigación arriba donde tenemos el título. Entonces, si vamos a trabajar transposición didáctica, eliminamos esto de aquí. Este va a ser su objetivo general tentativo, eso solo eh, para que tengamos como punto de partida y tenga la pregunta general. La transposición didáctica y las competencias lectoras en la institución educativa Nuestra Señora de Belén, eso va a ser así un título, es un título tentativo, ¿no? Lo que sabemos es que es transposición didáctica y competencia lectora. ¿Cuál va a ser su objetivo general? Vamos a colocarle analizar como objetivo tentativo, analizar la transposición didáctica y las competencias lectoras en la institución educativa Nuestra Señora de Belén. Ahí lo tienes. Ese va a ser el objetivo general. Y el objetivo específico, la pregunta general, va a ser esto. O sea, eso es tentativo, eso lo acomodas tú cuando te sientes a trabajar. Entonces tenemos como pregunta, ¿cuáles elementos surgen al analizar la transposición didáctica? Y fíjese, Marta, que la diferencia entre título, objetivo y pregunta es un verbo. Bueno, entonces allí tenemos el título tentativo. Esto nos puede cambiar. Al cambiarnos un poco el título, nos cambia, se vuelve a organizar la pregunta y se vuelve a organizar el objetivo. Pero ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo que es cuestiones de redacción en la medida que avancemos. Entonces, listo. Ahí, ¿cuál va a ser su tarea esta semana? Ordenar el planteamiento del problema. El título sigue quedándote con los dos grandes temas que tienes, transposición didáctica y competencias lectoras. De eso no se preocupe todavía. Te pones a organizar el planteamiento del problema con las ideas que te di. Con todas las ideas, aquí tienes el planteamiento como debe tener. Ahí ya tienes, el estado ideal lo tienes escrito, lo que tienes que organizarlo y el estado real también, lo que tienes que darle contexto. Cualquier cosa,
El estado, el estado ideal está en azul y el estado real Real está en en rojo. rojo. Fíjate, Para el estado real es el que me sirve para el planteamiento del problema, profe. fíjese, todo planteamiento de problema parte de un estado o de una noción de lo que se entiende por el tema, o sea, lo ideal del tema. En este caso, lo ideal del tema es un lector competente, un muchacho que sepa leer, un muchacho que tenga las competencias lectoras, que es lo que tiene aquí, lo que tiene escrito, ¿sí? Ese estado ideal, uno dice, ah, no, pero es Sí, que señor. eso no es lo que sucede en Colombia. En Colombia lo que sucede es que los muchachos reprueban las materias porque no saben leer, no comprenden lo que leen, el español no son capaces de analizar un texto. Ese es el estado real. O sea, el estado real es el problema de verdad. Y el estado ideal es como Profe, cuando hablamos del estado real, también hablamos de la competencia lectora en Colombia, con la claro, situación de que Colombia en el, estuvo entre los últimos puestos. todo eso lo tiene que mencionar. El estado real, el problema de Colombia que salió reprobado el año pasado en las pruebas de la OCDE, cómo está su colegio en las pruebas del ICFES, en las pruebas Saber, todo eso lo tienes que relacionar en concretico, no tampoco ponerse a explicar un montón de cosas, pero en concreto los menciono. Eso es el estado real, el estado del problema. Que va donde está en rojo. Todo lo rojo es donde está el estado real del problema. Ujú. Porque Marta, todo problema tiene esos dos grandes, digamos, constructos o dos grandes ideas. Una gran idea sobre qué es lo bonito, en este caso un lector que sepa leer, juicioso, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el problema que se plantea? Luego viene la pregunta, vas a plantear una pregunta general y tres preguntas específicas. Ya tienes la pregunta general arriba, mírala, ya la tienes en la primera página. Ya tienes la pregunta general. ¿Cuáles elementos surgen al analizar la transposición didáctica? Si cambiamos aquí el verbo analizar, pues luego cambiamos el verbo aquí y luego hacemos esos cambios. Pero de esta pregunta general ahora le sale sus tres objetivos específicos son un objetivo, analizar, ya, un objetivo específico va a ser describir la didáctica del docente en la institución educativa Nuestra Señora de Belén para la enseñanza de las competencias lectoras. Recuerda que eso nos está quedando grabado. El segundo objetivo específico eh, ya es con la transposición didáctica. Interpretar la transposición didáctica como elemento fundamental para la enseñanza de las competencias lectoras. Eso es ahorita como que de idea de entrada. Y el tercer objetivo, que sí lo tiene usted más escrito aquí, en lo que presentas, porque ese tercer objetivo no varía mucho con lo que tienes aquí. Ya, muy rápido por acá. Implementar y valorar la estrategia pedagógica sobre innovación. No sería implementar porque usted no va a implementar nada. Sería de diseñar, vamos a escribirlo así, diseñar diseñar un modelo por ahora didáctico centrado en la transposición, un modelo de enseñanza, diseñar un modelo de enseñanza centrado en la transposición didáctica, porque la transposición didáctica se tiene que leer el libro, ahorita más tarde se lo envío, el libro de la transposición didáctica de Ives Cheveler, centrado en la transposición.
Diseñar un modelo de enseñanza centrado en la transposición didáctica para las competencias, para escribir ahí las competencias lectoras. Por ahora, ese va a ser tu tercer objetivo. Eso lo vamos a ir redactando mejor, pero ahí tenemos ya las ideas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Pues respetando lo que usted me está diciendo y teniendo en cuenta lo que anteriormente nos dijeron, habían tres posibilidades. Una es un modelo, la otra es aplicar la aplicación, lo que yo tenía ahí. Ujú. Entonces, yo le había comentado a la doctora Moraima que esta es la continuación del proyecto de maestría, porque yo en el proyecto de maestría lo que hice fue una especie de modelo para cambiar ciertas situaciones en la institución relacionadas con la parte de la lectura. Entonces, Ujú. por ejemplo, del resultado del proyecto de la maestría que salió, digamos, una propuesta, está la primera parte, pues, que es la creación de un horario especial para la lectura, o sea, una hora semanal que se llama lectura crítica como área aparte dentro del Ujú. consolidado de las áreas. La otra es crear un espacio que fue la sala de lectura que ya está instalada. Y en cuanto a la parte de la didáctica, se constituyó el periódico institucional desde el 2013 y se instauró una serie de prácticas pedagógicas relacionadas con la parte de la lectura, como los foros lectores, los picnics literarios, la feria del libro, que ya es una política institucional. Entonces ya han habido algunos cambios con respecto a la parte de la lectura. Entonces, por eso era que yo quería la otra, que era medir el impacto. Entonces, por eso es que están ahí estoy como desorientada. Usted me habla, profe, usted me habla en este momento de diseñar un modelo. Y yo había pensado en el medir el impacto del modelo que se había instalado como una propuesta para mejorar la competencia lectora. Claro, pero si tú colocas valorar el impacto de las Ujú. estrategias pedagógicas, implementar y valorar el impacto quiere decir que usted en su tesis doctoral va a implementar Sí, primero. señor. Implementa primero y al implementar primero vas a entrar en una investigación-acción que mínimo en la institución tiene que durar un año. Y después de ese Sí, año, señor. entonces usted comienza a valorar el impacto que esa implementación ha tenido. Y se le va la vida y no termina la tesis doctoral en los 4 años o en los 3 años. Entiendo. Claro. Sí, entiendo, doctor. Entonces, Ahora, ahora, sería la propuesta. no, claro, pero usted me está diciendo que en maestría avanzó, que tiene un trabajo interesante ya elaborado, pues ese mismo modelo que presentó en la maestría es el que va a presentar ahorita ya arreglado para el doctorado, ¿no? O sea, ya con las Ah, ok. características, claro, lo acomodamos, le colocamos todos los elementos que debe tener para un trabajo doctoral y ese mismo modelo te sirve. Incluso podemos colocar un objetivo más adelante que diga, validar, la palabra validar, anótela por allí, validar el modelo en la institución educativa. Entonces, como tú ya lo has aplicado, ya lo tienes allá adelantado, entonces hacemos un proceso de validación, pero no necesitamos de tanto tiempo, porque ya usted lo tiene. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, señor. Usted me dice que utilice el modelo y digamos que lo coloque al nivel de la tesis doctoral. Si hay que Sí. hacerle algunos ajustes, obviamente se los hace y el trabajo debe estar adaptado porque lógicamente el trabajo que yo venía realizando pues está pues ya de hace más de aproximadamente unos 8 o 9 años de lo que yo hice la maestría. Bueno, Entonces, entonces eso es muy importante que me lo digas porque de allí vamos a retomar algunas cosas y lo planteamos como un objetivo. Si usted considera que ya el modelo está aplicado, pero en condiciones, en excelentes condiciones, entonces pudiéramos validar el modelo, validarlo, no evaluar.
perdón, no evaluar el impacto, porque eso sería otra cosa. Pero eso Sí, poco a señor. poco, en la medida que avancemos, vamos viendo por dónde nos vamos con los objetivos. Lo importante ahorita es que esta semana te dediques al planteamiento del problema y el sábado nosotros nos volvemos a ver o me envías. El sábado tenemos no, yo pensaba, creo que tenemos para este miércoles una sesión de trabajo también, porque quiero explicarles Sí, señor. cómo van a elaborar el marco teórico y cómo van a elaborar el marco metodológico. Entonces, ese trabajo es el miércoles en la noche. Ajá. Y después ya lo que vamos a hacer son trabajos individuales con cada uno. Entonces, Marta, para concluir, dedícate al planteamiento de problemas. Ya. Entonces, a ver, ideas claves, profe. La primera, debo tener en cuenta la institución. O sea, Sí, debo focalizar una institución porque el trabajo se debe hacer en la institución. sí, lo vamos a Dos, hacer. No, puedo retomar el trabajo que venía haciendo en mi tesis de maestría, dándole un poco más de profundidad, actualizando los antecedentes, porque los antecedentes están muy viejos. no. Los antecedentes no es que son viejos, los antecedentes hay que hacerlos de nuevo porque tienen que ser antecedentes doctorales. Tienen que ser Ya, ok. trabajo de Sí, aunque, doctorado. aunque yo ya los coloqué, algunos doctorales ya los coloqué, algunos, pero pues también me sirvieron algunos de los anteriores, los voy a omitir esos. Tres, lo que está en rojo vendría a servirme a mí para lo que es el estado real del problema y lo que está en azul para el estado ideal, Exacto. ¿sí? Sí, exacto. Debo reorganizar las preguntas y debo reorganizar también los objetivos. La Exacto. pregunta principal, el objetivo general y las preguntas específicas, objetivos específicos. Listo. Pregunta, profe. ¿Las preguntas deben aparecer ahí? Sí, al final del planteamiento de problema. Después de de que haga el control del pronóstico, porque usted viene hablando del problema y del problema, entonces dice, ajá, todo esto se puede solucionar con una buena transposición didáctica, porque la transposición didáctica se convierte para usted en la salvación, pues digamos así, en la solución al problema. Entonces, uno dice, bueno, todo lo anterior se puede resolver si los docentes aprenden a utilizar la transposición didáctica, y ahí viene toda una explicación de la transposición didáctica de Yves Chevalier, que es el creador de esa teoría, y ya, entonces dice, como lo tiene aquí en atención a la anterior, para iniciar con el diseño y desarrollo del trabajo se asumen las siguientes preguntas. Y ahí viene la pregunta, ahí las puede colocar las 4 preguntas, una pregunta general y 3 específicas, antes del propósito de la investigación. O sea, los objetivos irían después de las preguntas, ¿cierto? Los Sí, propósitos. exacto, pero los propósitos iban como los tiene aquí, subtitulados. Las preguntas no se subtitulan, sino eso es dentro del mismo párrafo, dentro del mismo planteamiento. Revise el material que yo les envié esta mañana, el modelo, el de la tesis de una de mis estudiantes, para que de ahí ese les sirva a ustedes para trabajar más tranquilamente, para trabajar como con una base. Sí, señor. Bueno, y cualquier pregunta, cualquier cosa, me la va haciendo durante la semana por audio. Por audio me pregunta y yo Sí. te contesto por audio. ¿Listo? Listo, profe. Doctor, muchísimas gracias. Voy a ponerme al día desde el día lunes porque mañana no voy a estar. Entonces yo desde Tranquila, tranquila, no te preguntes, no empiezo te a trabajar. preocupes. Hasta aquí entregamos, ¿no? Hasta las preguntas Sí, y primero las propósitos. preguntas. Corregimos eso. Mientras yo corrijo eso, ustedes se ponen a sacar los antecedentes. Listo. Ujú. Ya. Bueno, Listo, vale. profe. Bueno, Bueno, profe, un abrazo. igual un abrazo, feliz tarde y que tenga excelente fin de semana. Igual para usted, doctor. ¿Listo?